Bien, vamos a la segunda exposición y en la segunda exposición tenemos de manera presencial al señor Xavier Rius. Él viene desde Barcelona, España. Él es director general del Institute for Careers and Innovation in Logistics, ISIL, y fundado en 1980, es una compañía, una organización con foco en acompañamiento a empresas y profesionales en la mejora de su competitividad a través de la formación y la consultoría. A lo largo de su carrera profesional, Xavier ha trabajado en consultoría y dirigiendo la supply chain en compañías de gran consumo y sector químico farmacéutico, y desde el 2019 dirige ISIL. Xavier Ríos va a hablarnos acerca de la supply chain en la próxima década, los retos y oportunidades. Les recuerdo que el primer tema que hemos visto es de última milla. Recuerdo a todos que la supply chain, como la estamos enfocando nosotros, estamos abarcando la última milla, que es el último punto que da hacia el cliente, la logística internacional y también la logística de aprovisionamiento. Xavier Ríos nos va a hablar acerca de los retos para la próxima década para toda la supply chain. Las palmas para Xavier, por favor. Perfecto, pues buenos días. Antes que nada, por supuesto, dar las gracias a la Universidad de Lima por ofrecerme la oportunidad de compartir con todos ustedes esta sesión. Estoy encantado de poder estar en la primera edición y seguro que no la última del Congreso Internacional de Logística, y muy contento de compartir con todos ustedes este seminario. Entonces, en mi ponencia básicamente me voy a centrar en nuevos retos en la cadena de suministro. La cadena de suministro, la supply chain, ha sido durante décadas alguien que ha estado en el banquillo del terreno de juego, en las empresas, los departamentos de marketing, los departamentos de ventas, eran los que jugaban el partido. Y la supply chain ha sido, entre comillas, un peaje, ¿no? Para poder vender teníamos que fabricar. Para poder vender teníamos que transportar, teníamos que almacenar, teníamos que comprar. Pero la supply chain no aportaba valor a la compañía. Era un departamento de soporte a otros departamentos. Entonces, con la pandemia y a lo largo de los últimos años, la cadena de suministro ha salido del banquillo y ha pasado al terreno de juego. Y eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes. La ventaja es que ha pasado a ser un departamento bien considerado en las empresas. El inconveniente es que si juegas el partido y lo juegas mal, pierdes. Y tú eres responsable de perder. Si estás en el banquillo, pierden los que están jugando, ¿no? Entonces, ha sido un arma de doble filo, un reto y también una oportunidad para el departamento. Entonces, esta evolución sigue. La supply chain no es un departamento estático donde todo está dicho. Durante décadas, sí, variaba poco de año en año, pero en los últimos 5 o 7 años ha habido un boom, y ese boom es imparable. Es decir, seguimos evolucionando, seguimos cambiando. En la supply chain oímos palabras como 4.0, oímos palabras como sostenibilidad, oímos palabras como última milla, omnicanalidad, palabras que a veces casi ni entendemos, ¿no? Entonces, esos retos del futuro hacen que el profesional de la cadena de suministro deba estar en constante innovación, en constante formación y en constante reto consigo mismo. Entonces, un poco la ponencia de hoy, lo que vamos a compartir es cuáles son los vectores, cuáles son las palancas, más allá de lo que está de moda, que mueven ese cambio en la cadena de suministro. Es decir, cuáles son aquellos campos en los que, si nos queremos dedicar a esta área, debemos estar atentos para no quedarnos en fuera de juego, ¿no? Entonces, básicamente, a partir de ahí, empezamos un poco la ponencia. Una cosa importante: el profesional de la cadena de suministro debe cambiar la manera
Muchas gracias. La manera en que afronta su carrera profesional. Antes el profesional estudiaba una maestría, estudiaba un curso, después estaba quizá años sin formarse, luego volvía a estudiar algo. Eso hoy en día no es la vía, porque como decíamos, hay una constante evolución, con lo cual el profesional de hoy en día debe basarse en una formación continua a través de contenidos, a través de conexión al sector y a través de networking. Es muy importante que el profesional se conecte a otros profesionales. Es muy importante que el profesional de la logística esté conectado al sector, a eventos, a ferias, a ponencias, a actos como el de hoy. Y evidentemente también es importante que el profesional se forme, pero es una nueva manera de afrontar la carrera profesional. ¿De acuerdo? Entonces, eso no depende de las empresas, depende del propio profesional que haga este cambio de chip, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo que tenemos por delante? Tenemos globalización, tenemos recesión, tenemos inflación, tenemos servicio, tenemos coste. Cada vez es más difícil. Hace años, la logística solo tenía que entregar paquetes, solo tenía que entregar bultos. Si lo entregaba, el cliente estaba contento. Si no lo entregaba, el cliente estaba triste. Esto ahora ha cambiado. El cliente no tiene suficiente con que le entreguemos un paquete. Esto es como el aprobado en un examen. Si no le entrego el paquete, estoy suspendido. Pero si le entrego el paquete, estoy aprobado simplemente. No tengo ni un notable, ni tengo un sobresaliente. Tengo un aprobado. ¿Qué quiere el cliente? Para tener un notable, para calificar nuestra cadena de suministro con un notable o con un sobresaliente. Quiere otras muchas cosas aparte de entregarle un paquete. Quiere que le entreguemos información con ese paquete. Quiere saber en todo momento dónde está el paquete. Cuando compramos por Amazon, en el momento de la compra, al cabo de unas horas, recibimos el paquete está en el almacén, el paquete está enrutado, usted va a recibir hoy el paquete. ¿Vale? Y si no tenemos esa información, parece que estamos nerviosos, que nos falta algo. Con lo cual, las cadenas de suministro no solo deben manejar materiales, no solo deben manejar el flujo de materiales, deben manejar el flujo de información y manejarlo rápido y manejarlo bien. Porque si solo manejan flujo de materiales, les falta una pata. ¿De acuerdo? Con lo cual, primer reto, el manejar servicio-coste, pero entendiendo servicio como materiales y como información, no solo como producto. ¿Vale? Globalización, hemos oído desde hace años. Tenemos dos retos, un reto y una oportunidad. Reto, competencia en todo el mundo. Oportunidad, clientes en todo el mundo. Reto, oportunidad. Las cadenas de suministro, para cubrir ese reto, cada vez se han hecho más complejas. Hace 20 años, 30 años, una fábrica tenía a sus clientes a 20 kilómetros de distancia a la redonda. Tenía a sus proveedores a 20 kilómetros a la redonda. Todo era muy fácil. Ahora con la globalización todo es más complicado. Tenemos clientes en el otro extremo del mundo, tenemos proveedores en el otro extremo del mundo. Para proveernos de materia prima, de insumos, para suministrar producto terminado, tenemos que pasar aduanas, hacer transporte multimodal, hablar con gente de otras culturas, de otros países, de otros idiomas. Con lo cual, la cadena de suministro en esa globalización se ha vuelto más frágil, tiene más posibilidades de fallar. Y a partir de ahí ha irrumpido el concepto de resiliencia. ¿Qué quiere el cliente? No solo que le entreguemos el paquete hoy, quiere una garantía que se lo vamos a entregar hoy, mañana y pasado. Quiere la garantía de que si algo pasa en Asia, algo pasa en un puerto local, una huelga, un incendio de una fábrica, el suministro sea constante. Con lo cual esa exigencia del cliente no solo es para hoy, es para siempre.
Y las cadenas de suministro no solo deben preocuparse de suministrar hoy la mercancía, sino de montar y articular y diseñar redes de logística resilientes que permitan garantizar un suministro constante. Globalización. Inflación, variación de costes, lo hemos vivido en los últimos años. Tema de fletes marítimos, por las nubes, ahora suben, ahora bajan, todo está disparado. Con lo cual, en esa garantía de servicio, ya no vale comprar la materia prima, el insumo más económico. Ya no vale comprar el flete más económico, porque eso no me garantiza lo que decíamos antes, la resiliencia. Con lo cual hemos pasado de un entorno, por llamarlo así, just in time, en los años 80, 90, just in time, stocks bajos, lean, todo fluía, todo el objetivo era suministrar con poca inversión en inventario, just in time, a un término que se ha puesto de moda, es el just in case, el por si acaso. Debo blindar mi cadena de suministro por si acaso. ¿Vale? Han aparecido conceptos como el reshoring, el volver, lo que antes era voy a fabricar en ciertos países con mano de obra muy económica, es lo que se lleva. No, ahora es, oye, que a veces lo que es barato sale muy caro, porque si el suministro me falla, pierdo muchísimo dinero en venta, no en coste, en venta. Es muchísimo peor. Con lo cual hay que reconsiderar tótems de los últimos años. ¿Dónde fabricar? Y ahí lo estaba compartiendo en México hace unas semanas, y es una opinión personal, la gran oportunidad de Latinoamérica, la gran oportunidad por convergencia cultural con Europa, por salvando las cosas puntuales que pueden estar pasando, que pasan, en todos los países pasan, políticas, pues al final en Latinoamérica hay democracias normalmente estabilizadas, no como en China, ¿no? Con lo cual un sistema más o menos transparente, más transparente que el chino, más fiabilidad. Con lo cual en ese reposicionamiento de las redes logísticas, opinión personal, Latinoamérica tiene mucho que decir. Términos como el reshoring, términos como lo que comentábamos antes, un tabú. El cliente siempre quiere el mejor precio. Mentira. El cliente está dispuesto a pagar si le ofrecemos lo que quiere. Si le ofrecemos lo que quiere, el cliente está dispuesto a pagar. Si le ofrecemos lo que todo el mundo, el cliente quiere precio. Pero si nos diferenciamos de la competencia, el cliente pagará. Y la cadena de suministro es un factor diferencial, porque ha pasado del banquillo al terreno de juego. La cadena de suministro permite incrementar la competitividad de las empresas, permite que una empresa se postule delante de sus clientes con un valor añadido que su competencia no tiene. Como comentamos, si ofrece resiliencia, el cliente lo va a pagar. O sea, si le garantizamos el servicio, el cliente le va a pagar. Si le garantizamos información puntual y fiable, el cliente lo va a pagar. Si lo garantizamos que atendemos su demanda, el cliente lo va a pagar. Ejemplo claro. Ferrari, Volkswagen y Tata. Los tres fabrican unas máquinas que tienen ruedas y nos llevan arriba y abajo. Coches. El posicionamiento de marca es muy distinto. Alta gama, alta calidad, diseño ultra fantástico, gama media, Volkswagen, gama económica, Tata. El comprador de neumáticos de Ferrari, de Volkswagen y de Tata, que forma parte de la cadena logística, compra ruedas. Los parámetros de compra de ruedas en los tres casos son distintos, porque las necesidades y las expectativas del cliente de las tres marcas son distintas. Con lo cual, adaptar decisiones de la cadena de suministro a las necesidades del cliente. Deben ser cadenas de suministro
salido el término en la sesión anterior, en la ponencia anterior, enfocadas al cliente. Nos debemos enfocar al cliente no solo diciendo la frase típica de el cliente es lo más importante, eso lo dice todo el mundo, sino actuar de manera que el cliente sea el centro de nuestras decisiones en la cadena de suministro. Zara, por ejemplo, Inditex, ¿cuál es su valor diferencial? Que hace o diseña 17 temporadas de ropa al año, no 4. No primavera, verano, otoño, invierno. 17 para fast fashion. ¿Cómo consigue eso? Con envíos aéreos. Son carísimos los envíos aéreos. Pero sin esos envíos aéreos no conseguiría transportar 17 temporadas al año. Con lo cual, para Zara, el invertir, no gastar, invertir dinero en transporte aéreo es parte de su estrategia. Entonces, la decisión de Zara es, como mi estrategia es el fast fashion 17 temporadas al año, adecuo decisiones de mi cadena de suministro a eso, que es transportar aéreo. Zara en el fast fashion no fabrica en Asia, fabrica en Marruecos, fabrica en Turquía, fabrica cerca de Europa, con una mano de obra más barata que Europa, pero más cara que en Asia. ¿Por qué? Por cercanía. Porque si tiene que transportar de Asia a Galicia en contenedor marítimo, 40 días, las 17 temporadas al año no son viables. Con lo cual, las decisiones de las cadenas de suministro, de actuales del futuro, deben estar sujetas no a lo que aprendamos en los másters, sino aplicar lo que aprendemos a los másters en cada caso particular a mi empresa con la estrategia de mi empresa. Con lo cual, primer deber de un director de supply, el primer deber de un director de logística, cuando entra a trabajar en una empresa, no es sacar los apuntes de un máster, es entender la estrategia de esa empresa. Y cuando la ha entendido, aplica los apuntes del máster, no antes. Y porque lo que es válido en una empresa no lo es en otra. Las decisiones de una empresa no son válidas en otra empresa. En el nuevo marco, donde la logística, repito, sale del banquillo y pasa al terreno del juego. ¿Ok? Entonces, estamos, bueno, ya lo hemos comentado en contexto de COVID, cosas importantes, retos, el 3x3. Un director de logística, de supply chain, de cadena de abastecimiento, debe estar manejando, como esos artistas de las bolas, muchas bolas a la vez. No es la bola coste, que era la anterior, o la bola servicio. Primero era una bola, coste, después eran 2 bolas, coste, servicio, y ahora son 9 bolas. 9 pelotas que están en el aire. Debe manejar los procesos, debe manejar la organización y debe manejar las herramientas, ¿vale? Si tenemos unos procesos fantásticos, pero manejamos mal la organización, vamos a fallar. Si manejamos muy bien la organización, la gente está muy contenta, los tenemos muy motivados, todo el mundo se entiende y está feliz, pero tenemos unos procesos que dan pena, la cosa no va a funcionar. Y lo mismo con las herramientas. Con lo cual, el director de supply es como un director de orquesta, debe buscar el óptimo global, no el óptimo local. No debe buscar al mejor violinista, ni al mejor, no sé cómo funcionan las orquestas, trompetista o el instrumento que sea. Debe procurar que la orquesta en general suene bien y nadie desafine. Entonces, el reto del director de logística, del director de cadena de abastecimiento, es que estas bolas estén equilibradas. Entonces, a partir de ahí, planificación. ¿La planificación qué es? El pensar en el futuro, el no ir apagando fuegos, el intentar prever lo que pasará, el adelantarnos a tomar decisiones con esa planificación. Si simplemente esperamos a que nos caigan los pedidos de los clientes y a partir de ahí hacemos cosas,
Siempre vamos a ir detrás de la pelota. Debemos intentar prever cuántos pedidos nos van a venir, de qué áreas geográficas, de qué productos, de qué cuantías, y con eso fabricar a tiempo, aprovisionar correctamente nuestros almacenes y cuando viene el pedido de verdad, simplemente transportarlo. De la otra manera vamos pues apagando fuegos detrás de la pelota, ¿no? Entonces, si no tenemos planificación, vamos como un pollo sin cabeza, ¿no? Con lo cual debemos planificar. Pero eso no es suficiente, porque si planificamos fantásticamente bien, sabemos lo que hay que fabricar, en qué momento, cuándo, pero lo ejecutamos mal, porque nuestra fábrica produce de baja calidad, nuestros camiones llegan tarde, nuestros camiones rompen las cajas, nuestros almacenes preparan mal los pedidos. Tendremos una planificación fantástica, una ejecución mala, resultado, insatisfacción del cliente. Con lo cual, la planificación debe ir de la mano de una ejecución excelente. ¿Vale? Son dos caras de la misma moneda. Ya no hablamos en el futuro del servicio al cliente, hablamos de la satisfacción al cliente. El servicio al cliente se mide con indicadores, con KPIs, con el OTIF, con cajas servidas versus cajas vendidas, con expediciones a tiempo versus expediciones que tenemos, ¿no? Eso es el servicio. La satisfacción es servicio más un plus. Darle no solo al cliente lo que quiere, cuando lo quiere, en el momento que quiere, sino también cómo lo quiere. ¿Sí? Entonces, eso se lo damos con el binomio servicio, planificación y ejecución, los dos. ¿Ok? Innovación, fundamental. Estamos hablando de que las cosas cambian. ¿Cómo afrontamos ese cambio? De dos maneras. Con la mejora, que es cojo un proceso y pinto una capa de pintura por encima, pero es el mismo proceso con una capa de pintura un poco distinta, mejor, he mejorado el proceso, pero es el mismo proceso. Y la innovación es disrupción. Es un problema que tengo, le doy una solución distinta a la que estoy ofreciendo, ¿vale? Con lo cual, las cadenas de suministro deben ser innovadoras. No basta con mejorar. Hace años se hablaba de la mejora continua, de los equipos de mejora. Bien, correcto, pero no suficiente. A esos equipos de mejora hay que sumarles un plus, la innovación. Y la innovación es riesgo. Porque cuando hacemos una capa de pintura, bueno, igual nos equivocamos con el tono, pero bueno, tampoco pasa nada. Cuando nos equivocamos innovando, el impacto puede ser mayor porque hacemos cosas disruptivas. Con lo cual debemos preparar culturalmente a la organización para afrontar ese posible fracaso hipotético, error en la innovación. Eso es el típico carácter latino y anglosajón, ¿no? En latino, cuando fallas, te persiguen por la calle, te ponen una cruz en la espalda y tienes que cargar con la cruz un buen rato, ¿no? El anglosajón, cuando fallas, intenta entender por qué has fallado y la próxima vez que innovas, no falles en lo mismo. Lo cual son culturas distintas y la cultura de innovación necesita que culturalmente la organización evolucione, porque si yo innovo, por lo que sea, no lo hago del todo bien y alguien me tira de las orejas, será la última vez que intente innovar. La próxima vez voy a decir que innove otro por si le tiran de las orejas a otro, ¿no? Entonces, si queremos una innovación no como los dibujos animados, que uno está en la ducha y se le enciende una bombilla en la cabeza, eso no es innovación, eso es una idea feliz. Una innovación es un caldo de cultivo, es crear un ambiente innovador. Error de muchas empresas. Vale, no castigo el error. Aprendemos del error. Pero estamos 8 horas metidos en el día a día. ¿Cuándo innovo? ¿El fin de semana? ¿Cuando voy en el transporte público? ¿En casa? No. Las empresas deben dar y pagar
dentro de la jornada laboral, pues 1 hora, 2 horas, los que sean, un espacio para que la gente salga de su rutina, salga de la trinchera y pueda innovar. Porque si estoy en mi día a día, poco voy a innovar, porque estoy haciendo mi día a día. Con lo cual, otra vez, cambio cultural en las organizaciones para innovación. Con lo cual, en el área de procesos, planificación, ejecución, innovación. ¿Vale? En el eje organización, ya no basta. Yo soy el departamento de compras, voy a comprar lo más barato que pueda. Yo soy el departamento de fábrica, voy a fabricar los lotes de producción más grandes que pueda porque seré muy eficiente en costes. Yo soy el departamento de transporte, ¿sabéis qué? Voy a enviar camiones completos porque así me ahorro un montón de dinero. No, tengo que mirar la cadena end-to-end, tengo que mirar la cadena globalmente, buscar el óptimo global en costes, porque quizá pago más en la compra de insumos, pero compro de más calidad y eso me ahorra rechazos, por ejemplo, en la fábrica. Y globalmente me ahorro dinero. Con lo cual me tengo que cambiar el microscopio que miro cerquita por unas lentes que me permitan mirar todo el paisaje, ¿no? Esa es la visión end-to-end, ¿vale? Equipo, la jerarquía, la manera de trabajar, el perfil de gente debe adaptarse a la organización. Ejemplo claro, Rolex, relojes suizos de alta gama hechos a mano. ¿Qué tipo de operarios necesita montando relojes? Operarios que no decidan, que sigan milimétricamente el procedimiento de montar un reloj. No necesitan innovar, necesitan gente precisa montando, que tenga dedos de oro y que monte muy bien el reloj según las instrucciones. Zara, Inditex, si quiere 17 temporadas al año, necesita gente que decida por él mismo. No puede permitirse el lujo que cuando alguien tiene una duda, pregunte al jefe, este jefe al jefe, el jefe, y el de arriba vuelva a bajar la instrucción. Porque entre que sube y baja la instrucción, las 17 temporadas al año ya han pasado. Con lo cual, adaptar perfil de gente y perfil de equipos a las necesidades del cliente. Eso también es customer centric. No me vale en un aula, yo a veces lo cuento, ¿no? Son 30 alumnos en un aula. Los 30 saldrán con el mismo título bajo el brazo. La misma maestría, la misma diplomatura. Pero en cadenas de suministro actuales, los 30 irán a empresas distintas. ¿Por qué? ¿Qué les marcará? El carácter, la manera de ser de cada uno. Cómo cada uno se adapta a las distintas necesidades, no técnicas, sino de mentalidad de las compañías donde quieren aplicar para trabajar. Con lo cual, cuando contratemos a gente no solo con muchas titulaciones, bien, nunca sobra, pero gente alineada con lo que nosotros queremos y con la estrategia y con el posicionamiento y con las necesidades del cliente. ¿Sí? Gestión de equipo, importante. ¿Vale? Y ahí también juega el partido el empleado. En estas viñetas, la típica, ¿no? ¿Quién quiere cambios? Todo el mundo levanta la mano, todos queremos cambios. ¿Quién quiere cambiar? Todo el mundo mirando al suelo, nadie quiere cambiar. Todos queremos cambios, pero nadie quiere cambiar. Mal. La empresa tiene que poner su granito de arena, ya lo hemos comentado, creando un clima de innovación, bla, 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 pero el empleado tiene que poner su granito de arena. Arriesgando, saliendo de su zona de confort, intentando aportar a la compañía. Ese es el profesional que va a triunfar hoy en día. No el profesional que sigue las instrucciones del jefe porque me lo dice el jefe, sino sigo las instrucciones, pero también con educación las cuestiono, las intento mejorar, intento aportar, ¿vale? Salgo de mi zona de confort. ¿Ok? Y la última pata, infraestructuras. Puedo tener buenos procesos, puedo tener buenos equipos,
pero si tengo malas infraestructuras, voy tuerto, manco o cojo. ¿Qué son infraestructuras? No solo carreteras. Carreteras, bien, cuando pensamos en infraestructuras, puertos, aeropuertos, carreteras, correcto. Pero también son otras cosas. Sistemas de información es una infraestructura. El tener una autopista para los datos adecuada es importante, porque si los datos van por carreteras de curvas, llegan mal, llegan tarde, tenemos muchos datos pero están desordenados y nadie los puede interpretar para tomar decisiones. Entonces, en ese sentido, el tener una buena infraestructura de alguna manera de cemento es importante, pero el tener una buena infraestructura de datos también lo es. Y ahí se nos abre el mundo de la digitalización y del 4.0. El problema de hoy en día es que tenemos demasiados datos. El problema es cómo ordenar esos datos para poder sacar conclusiones. Porque si tenemos millones de datos, pero están desordenados, más que una ayuda puede ser un lastre porque me despistan, ¿no? Con lo cual, la digitalización está muy bien, pero debe ir acompañada del tratamiento del dato, ¿vale? Cuando hablamos de digitalización, estamos hablando de Internet of Things, estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de blockchain, estamos hablando de Big Data, ¿vale? En Internet of Things, yo suelo poner un ejemplo, que son los famosos Kiva robots, esos que habréis visto en YouTube, que son los robots que usa Amazon y cada vez más compañías, pues para hacer pedidos, ¿no? Esos robotitos que se meten debajo de las estanterías y las mueven. Pues bien, en Barcelona hay un centro de Amazon que se puede visitar y cuando lo visitas te explican que, bueno, están los robotitos ahí dando vueltas y cuando uno de ellos detecta que se está quedando sin batería, hace dos cosas. Se va al área de carga de baterías y detecta al robot más cercano y le pasa el pedido que estaba preparando en el punto que lo estaba preparando. Le dice, hey compañero, que estoy cansado, tengo que ir a cargar pilas. Y yo he dejado mi trabajo, si el pedido tenía 10 líneas o 15 las que tuviese, he preparado 9, te paso la pelota. Y el otro robot, como buen compañero, dice, pues bueno, yo sigo con el pedido. Eso es Internet of Things. O sea, máquinas que hablan, se conectan con otras máquinas, ¿no? Inteligencia artificial, antes ha salido, o machine learning, máquinas que aprenden. A partir de ellas mismas son capaces de ir mejorando los algoritmos, ¿eh? Robótica, ya no hablábamos de robots, hablamos de cobots. ¿Qué es un cobot? Es un robot colaborativo, es un robot que me ayuda. Antes los robots estaban encerrados en jaulas porque los brazos mecánicos, si te golpeaban, pues tenías un problema. Ahora los cobots están compartiendo espacio físico con el humano. ¿Y qué hacen los cobots? Levantan pesos altos que pueden causar al humano lesiones, hacen tareas repetitivas junto al humano, que el humano con tareas repetitivas al final nos sale también algún tipo de lesión, trabajan en atmósferas complicadas, de altas temperaturas, es decir, los cobots asisten y ayudan y trabajan junto con nosotros. Entonces, el concepto cobot también es un concepto de innovación. Entonces, todo eso, de alguna manera, es herramientas, ¿vale? Es digitalización, es automatización, ¿vale? Pero no centremos, cuando hablamos de nuevas tendencias, todo 4.0, no. 4.0 es una parte del pastel. La otra parte es todo lo que hemos ido comentando, ¿no? En la sesión de hoy. Servicios de valor añadido. Importantísimo. Una palabra que se está poniendo de moda. Servitización. Qué cosa más rara. ¿Qué será eso de la servitización? Yo no solo entrego producto, eso ya es prehistórico. Yo entrego producto y servicio. Cuando yo entrego una máquina, caso que fabrique máquinas,
Entrego la máquina y asisto a mi cliente en instalar la máquina, asisto a mi cliente en un plan de mantenimiento de la máquina, asisto a mi cliente en una parametrización de la máquina para sacarle rendimiento, le doy un servicio postventa, no solo entrego una máquina, marcho con el camión y le doy la factura al cliente por la máquina, sino que le doy un servicio asociado a ese bien. Eso es la servitización, ¿vale? No pararme en entregar un bulto. Entonces, todas esas palancas, volviendo al origen, hacen, y todas son de supply chain, todas son de cadena de abastecimiento, hacen, uno, que el cliente confíe más en nosotros, y dos, que el cliente, si no nos pasamos mucho, no nos discuta el precio. Porque si le damos la máquina, un plan de mantenimiento, una ayuda, cómo optimizar la máquina, el cliente se puede ahorrar un montón de dinero con eso. Por lo cual estará dispuesto a pagar más. Ayer, cuando estábamos cenando, comentaba, en Barcelona hay una cadena de alimentación, Casa Ametller, que vende comida ecológica, de proximidad. Promedio de coste, 35% más que un supermercado normal. Y no paran de crecer esas tiendas. ¿Por qué? Porque la gente ahora valora su salud, la gente ahora valora comer sano, con lo cual está dispuesto a pagar eso. Con lo cual las cadenas de abastecimiento, volviendo a la reflexión de antes, deben entender qué quiere el cliente, enfocar sus decisiones a eso y a partir de ahí pasarán del banquillo al terreno de juego. Si no dan, y eso va mucho más allá de temas operativos, va más de temas de gestión. ¿Sí? Entonces, básicamente la ponencia de hoy iba un poco enfocada a eso, abrir un poco la mente, meter un poco el dedo en el ojo y el decir, oye, que esto de la logística no va de camiones, también va de camiones, pero va mucho de gestión, va mucho de sentirse importante en la empresa, va mucho de aportar a la empresa, va mucho de ayudar a la empresa a ser más competitiva y mejor delante de nuestros clientes. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, aquí cerramos el tema. Si alguien tiene dudas, tiene preguntas, con mucho gusto las podemos compartir. Buenos días, mi nombre es Manuel Zamudio, soy su gerente en Lightways Perú. Mi pregunta es la siguiente, ¿no? Viendo pues lo que usted ha expuesto y sabiendo que las cadenas de suministro son cada vez más globales, ya no son regionales, estamos compitiendo cadenas de suministro tanto local como a nivel internacional. Y para lograr pues esta diferenciación, esta competitividad, ¿no? Entre tantas cadenas de suministro que vemos en todos los sectores, retail, telecomunicaciones, consumo masivo, ¿no? Buscamos siempre esa diferenciación a través de estrategias como el low cost, la diferenciación o el enfoque que hemos visto. Pero algo muy importante para lograr estas estrategias son las cadenas de valor que deben existir entre cada unidad de negocio dentro de las cadenas de suministro. ¿Cómo percibe usted el aporte de la cadena de valor en la cadena de suministros? Bueno, al final la cadena de valor es básicamente detectar dónde añadimos el valor al cliente, qué operaciones agregan valor y cuáles no agregan valor, porque igual son cosas que hace 20 años hacemos igual y hace 20 años tenían sentido y ahora no. Con lo cual, desde mi punto de vista, cadena de valor y cadena de suministro es casi exactamente lo mismo hoy en día. Es decir, yo monto cadenas de suministro que sean cadenas de valor. O sea, yo no solo transformo insumos en materia, en producto terminado que suministro en camiones, sino también valorizo ese insumo y lo sirvo al cliente. Desde mi punto de vista, cadena de valor y cadena de suministro hoy en día son prácticamente sinónimos. Es decir, yo no concibo una cadena de suministro que no sea una cadena de valor. Va asociado. Entonces, toda operación que yo hago en mi cadena de suministro
debe ir enfocada a agregar valor. Si una operación concreta no agrega valor, la debo suprimir, o sustituir o modificar. Pero todo aquello que no vaya aportando valor es reemplazable o eliminable. Por eso es importante, antes de montar las operaciones, entender lo que quiere el cliente, entender cómo aportar ese valor y montar las operaciones que sumen en ese sentido. Javier, muy buenos días. José Antonio Vallejo. Mil gracias por la presentación. Hablamos en el foro de Sevilla de logística y sostenibilidad. Veamos un tema de la implicancia que hoy tiene a raíz de estos cambios inciertos producidos en diferentes países, la importancia que hoy lleva a de alguna manera potenciar el comercio transfronterizo. Y eso en Latinoamérica, como bien lo explicabas, tiene un enorme potencial y que ya Europa ya está mirando continuamente con unos ojos muy atractivos. Ahora bien, ¿qué otro aspecto importante es el que tú podrías considerar que es el que tiene Latinoamérica para el mercado europeo en el tema de logística? Bueno, en principio, Europa, mercado europeo, Europa en general como continente, es un continente muy pobre en materia prima, siempre lo ha sido. En Europa, no, excepto en el norte, Mar del Norte, Noruega, no hay petróleo, no hay grandes minerales, el suelo está muy sobreexplotado para la agricultura, no hay mucha agricultura, hay agricultura, pero no de mucha variedad. Con lo cual, yo creo que en el caso de Latinoamérica, justo lo contrario, ¿no? Mucha riqueza natural, mucha agricultura, mucho mineral, petróleo. Entonces, si juntamos esa disponibilidad de insumos, de minerales, con una potencialidad manufacturera importante, que está quizá en algunos casos por construir, estaremos siendo más sostenibles, porque no tendré la materia prima en una punta del mundo, las fábricas, como pasa ahora en Asia, en otra punta del mundo, y extraigo la materia prima aquí, viaja miles de kilómetros, la llevo allá, fabrico, viaja a otros miles de kilómetros y la vuelvo a llevar al otro extremo del mundo. Entonces, yo creo que es, en el caso de Latinoamérica, riqueza natural, y a eso le sumamos capacidad productiva, le sumamos capacidad transformadora, al final tendremos países que no exportarán materia prima e importarán producto acabado. Tendremos países que exportarán producto acabado, ¿no? Y en ese sentido Europa demanda de eso. Con lo cual yo creo que ahí hay una necesidad importante, ¿no? Tema, por ejemplo, de sostenibilidad que citabas. Hoy en día ese concepto ha evolucionado. Ya no hablamos de sostenibilidad. Hablamos de ODS, de Objetivos de Desarrollo Sostenible. La sostenibilidad medioambiental es una parte del ODS. Eso, ODS, ¿qué es? Sostenibilidad medioambiental, por supuesto, pero también sostenibilidad social, es decir, contratar a gente bajo parámetros correctos, evitar la sobreexplotación, el trabajo de menores, el que la gente trabaje 16 horas al día por un plato de arroz. Entonces, sostenibilidad social, ¿no? Y sostenibilidad, lógicamente, financiera. A una empresa de nada le sirve ser sostenible medioambientalmente, ser sostenible socialmente, si a los 3 años pues, va a la quiebra, ¿no? Con lo cual también tiene que ser sostenible financieramente. Entonces, los ODS, que es la evolución natural de la sostenibilidad medioambiental, es importante. Yo creo que están mucho más trabajados en ese sentido, evolucionados en lo positivo en Latinoamérica que en Asia, ¿no? Sobre todo en el tema de la responsabilidad social corporativa, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que, viéndolo desde Europa, es una opinión muy personal y nadie la tome por dogmática, ¿no? La asignatura, yo creo, humildemente, pendiente, es que Latinoamérica se dé cuenta
de su potencial, que lo tiene muy grande, que se dé cuenta, sea consciente y que después intente crear quizá macro infraestructuras como puede ser la Comunidad Económica Europea, con tema de aduanas conjunto, con tema facilidad de alguna manera de llevar mercancías arriba y abajo. Entonces, yo creo que si entra en esa dimensión, el campo puede llegar a ser muy verde. Con retos, todo en la vida, retos y oportunidades. Yo tengo una pregunta más. Claro. Quisiera saber cuál es la función o misión de las entidades públicas en la cadena de suministro. Importante, gran pregunta. Es decir, las cadenas de suministro no funcionan sin unas regulaciones acordes. Por ejemplo, logística urbana. Podemos decir Barcelona, que antes salía en la otra ponencia. Tiene un sistema de distribución correcto, importante y tal. Pero eso ha sido fruto de pactos entre operadores logísticos y ayuntamiento. Es decir, en qué zonas puedes entrar, en qué horarios, de qué manera, qué días de la semana puedes repartir. Entonces, las regulaciones de la administración pública deben ir acordes con las necesidades de la sociedad, ¿no? Con lo cual, el diálogo entre operadores logísticos, entre fabricantes, entre consumidores y entre la administración pública debe existir. O sea, la administración pública, desde mi óptica, no debe ser nada más que un facilitador de todas estas cosas. Cuando se convierte en un regulador, lo puedes regular, pero para facilitar, ¿no? Entonces, esa información constante de necesidades del sector privado y el sector público coge esas necesidades y regula acorde con esas necesidades, es un poco el mecanismo que acaba funcionando, ¿no? No la regulación por la regulación. Entonces, yo creo que el sector público es pieza fundamental en la competitividad de las cadenas de suministro siempre que haya ese diálogo, ¿no? Debe existir. Bien, vamos a darle las gracias a Xavier Rius. Podríamos seguir con varias preguntas, pero para que no se queden sin la respuesta, escríbanlas en el chat, por favor, y luego se las hacemos llegar a Xavier. Las palmas para él, por favor. Muchas gracias.